15 de marzo. 15 de marzo en el caso de Ecuador, ¿no es cierto? 15 de marzo el caso de Ecuador, no sé exactamente en los países de ustedes. Creo que entramos en una dinámica muy, muy interesante con relación a este tema, ¿sí? Y obviamente, ¿no es cierto? Ya se trabó la máquina para variar, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, ahora funciona. ¿No es cierto? Yo siempre digo, hay algunos términos que he aprendido en el último año, se trabó la máquina, estás muteado, no se te ve, cosas de ese tipo. Pero bueno, yo creo que fíjense, en marzo del 2020 teníamos unos grandes edificios corporativos, teníamos una estructura organizacional muy robusta, como digo yo, teníamos formas de hacer el trabajo, física, manuales o tecnológica, formas de comunicación. Y creo que en este proceso hemos ido evolucionando, ¿sí? Ayer que justo compartía con alguien este gráfico, me decía, oye, más o menos somos como los monos que vamos evolucionando, los simios. Y pues yo le decía, pues sí, de ahí venimos y desde ahí vamos a llegar a un objetivo, ¿no es cierto? No sé cuál sea el objetivo todavía, pero bueno, voy a hablar de lo que ha sucedido hasta el 2020 y cómo esto ha impactado netamente en la forma como veníamos trabajando. Eh, Algo que les mencionaba, ¿verdad? El ser humano tiene una tendencia a quedarse totalmente atrapado en sus propios mapas mentales. Nosotros creemos y estructuramos el mundo tal vez con esa visión que la teníamos en marzo 2020, ¿de acuerdo? Y definitivamente el desafío real está en impulsarnos a nosotros mismos, a las personas, a superar estas fronteras, ¿sí? De lo conocido. Pasamos a un mundo desconocido, lo aprendemos y volvemos a ir evolucionando, ¿sí? A mundos por conocer. Y creo que es lo que ha pasado realmente en los temas de el workplace. Pero para mí, más allá del lugar de trabajo, es la forma como nosotros trabajamos. Había encontrado hace algún tiempito, ¿verdad? El futuro del trabajo, una investigación de la firma PricewaterhouseCoopers, donde tuve la suerte de trabajar hace algunos años, ¿verdad? Y principalmente, ¿de qué hablaba? Oye, ¿sabes qué? Creo que primerito debemos entender la estrategia de negocio, debemos entender la planeación del talento humano, debemos aprender e innovar de forma continua, debemos crear un ambiente de trabajo específico y ante todo crear una experiencia del colaborador para que este workplace no sea un lugar físico netamente, sino un entorno y una forma diferente de hacer las cosas, ¿verdad? Aquí esta información es muy enriquecedora porque nos da un montón de lineamientos para lo que se viene o lo que venimos haciendo realmente. Y luego, por el otro lado también, ¿sí? Estuve compartiendo con una persona que trabajó conmigo, que ahora trabaja en Price, ¿no es cierto? Y me decía, bueno, ¿sabes qué, Daniel? De toda la investigación que hemos hecho en el mercado ecuatoriano principalmente, ¿no es cierto? El 83% de las empresas aseguran que el teletrabajo ha sido un éxito en su empresa. Ok, muy bien. Sí, es muy interesante ese dato. 87% de los colaboradores aseguran que mantener la oficina es necesaria para fomentar el trabajo en equipo y el networking. Oh, interesante perspectiva de los colaboradores. El 75% de los ejecutivos altos anticipan que por lo menos la mitad de sus colaboradores seguirán trabajando desde casa en el segundo semestre de este año y efectivamente lo hemos estado haciendo así. Y hay unas nuevas perspectivas para el 2022. 55% de los colaboradores prefieren trabajar de manera remota por lo menos 3 días a la semana. Sí, muy bien. ¿Qué información me genera esto? 68% de los altos ejecutivos esperan que un colaborador esté por lo menos 3 días a la semana en la oficina para conservar la cultura empresarial. 87% de las empresas esperan cambiar su estrategia de infraestructura física netamente los siguientes 12 meses, ¿sí? Y esto incluye los espacios, ¿ok? O abrir locaciones satelitales. Elementos que a mí me hacían pensar, ¿no es cierto? Y bueno, dando varias vueltas, entendiendo esta perspectiva, ¿sí? Vi una encuesta que la corrieron en la red de LinkedIn, ¿no es cierto? Y esto preguntaban a la gente, ¿sí? Hubo una votación bastante grande, por ende creo que es una muestra representativa, en la cual nos decían y nos preguntaban de poder elegir con qué modalidad te gustaría trabajar. Esquema tradicional, un 1%. Estoy hablando de una red profesional,
donde principalmente están profesionales, ¿verdad? No está netamente, bueno, en la red que yo manejo es netamente profesional, como digo yo, no es que está el estudiante o lo que fuese, sino netamente un segmento muy ya de haber estado presencialmente en oficinas. Entonces, el 1% quiere el esquema tradicional, un 28% quiere un esquema híbrido, ¿sí? Yendo y viniendo, como este ejemplo que nos daban 2, 3 días o cosas de ese tipo. Y por el otro lado, el 67% quiere un esquema totalmente flexible. Anytime, anywhere, ¿no es cierto? El tiempo yo lo administro, el lugar yo lo administro, ¿verdad? Y una modalidad independiente. Pero bueno, lo interesante de esta información es que la inmensa mayoría de personas quiere administrar definitivamente tanto el tiempo como el espacio. ¿Ok? El tiempo como el espacio. Tal vez antes de marzo del 2020, creo que todos hablábamos de los elementos de flexibilidad, ¿no es cierto? Y veíamos cómo en el Starbucks en los Estados Unidos, que suele ser un referente del tema laboral, ¿no es cierto? Se sentaban ejecutivos a tener reuniones. De hecho, yo hice algunas entrevistas en el Starbucks, ¿verdad? Entrevistas de trabajo. Y entonces me parecía algo wow, decía, wow, qué bestia, ¿no? Y muchos decíamos, sí, es que las mujeres necesitan más tiempo, es que etcétera, etcétera. Y un poco creo que lo mezclamos con el género también, y creo que luego de este año que vamos en una situación de aprendizaje absoluto, creo que no es tan real muchos de los elementos que hemos ido viendo en el camino. Finalmente encontré también este elemento que me hablaba de cómo se iba a quedar los esquemas presenciales, los modelos híbridos y los modelos remotos de trabajo. Y entonces, obviamente, fíjese, no es que va por una línea de industria o por una línea de negocio, sino yo creo que va por algo más que voy a abordarlo en pocos minutos más. No va porque yo tengo una oficina bonita, fea, por lo que fuese, sino más y ni por la tipología de trabajo. Tenemos bancos, yo vengo de la industria de servicios financieros y fíjese, en el presencialismo como que se dijo, no, pues es que debemos tener a todas las personas sentadas acá. Los bancos vienen de estructuras de pensamiento muy tradicionales, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el híbrido encuentro instituciones financieras, HSBC, Interbank, ¿no es cierto? Etcétera, Scotia y otros bancos también. Obviamente, en remoto, en algún momento pensamos que solamente los genios de la tecnología y en Silicon Valley, ¿no es cierto?, estaban ahí, que podían hacer este tipo de cosas. Y hace pocos días Google, ¿no es cierto?, el director de recursos humanos, el cabeza de recursos humanos decía, ve, no, yo necesito que vengan, por favor. Microsoft igual. Microsoft inventó el Teams. ¿No es cierto? Y Teams es un súper instrumento que muchas organizaciones lo utilizamos, pero finalmente dicen, sí, oye, ¿sabes que sí? Hemos hecho la tecnología, hemos hecho muchas cosas, pero necesito un esquema híbrido. Y entonces, yo creo que en este tema no va tanto por la presencialidad o porque tenemos un esquema híbrido o porque tenemos un esquema remoto de trabajo. Va por la forma como estamos haciendo las cosas, por la forma como trabajamos, por la forma como interactuamos los seres humanos. Porque finalmente, ¿no es cierto? Cuando me fui al Diccionario Español de la Lengua, a la RAE, ¿no es cierto? Decía claramente, ¿sí?, que el trabajo lo hacen los seres humanos. Entonces yo decía, sí, la verdad que sí, ese también en la economía tradicional se entiende que es un factor de producción y cosas de ese tipo. Entonces casi todo para mí radica no tanto en el place, sino en la persona como tal. Hay unos elementos que fueron muy interesantes de entender. El home office permite horarios flexibles, ¿no es cierto? Uno evita el tránsito hacia las oficinas, una hora de ida, una hora de vuelta, ¿no es cierto? Y ahora hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿No es cierto? Y bueno, y lo que yo veía, ¿no es cierto? Es que sí, efectivamente, cuando dejé de ir a la oficina, me evitaba los malos ratos del tráfico pesado, me evitaba el gasto de la gasolina, me evitaba la tensión en la conducción, me evitaba bla, 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 y ante todo convivir con la familia, ¿no es cierto? Entonces podía preparar el desayuno para mis hijas o cosas de ese tipo, ¿verdad? ¿Qué desventajas, no es cierto? Ahora mismo yo estoy con tres dispositivos aquí. Tengo una computadora donde estoy viendo a los participantes que están sin la cámara. No, mentira. Ok. Tengo otra computadora donde estoy presentando y tengo mi teléfono, ¿verdad? Por si acaso me mandan algún mensaje, como digo yo. Entonces, fíjense, las distracciones, ¿verdad? Ok. Otro elemento, la comunicación y colaboración.
Vernos en la pantalla, muchos consideran que no es lo mismo que vernos presencial. Y podría ser no exactamente lo mismo, depende cómo lo administremos, ¿no es cierto? Cómo lo administramos. Ya hasta se han inventado una etiqueta, ¿no es cierto? Hasta la etiqueta virtual, como digo yo, wow, qué nivel, ¿no es cierto? Ambiente laboral, ¿sí? Ambiente laboral, tecnología, soporte y la ciberseguridad. Para quienes estamos en cierto tipo de industria, este es un tema muy complejo, la ciberseguridad, ¿no es cierto? Jornadas de trabajo más largas, sí, la desconexión que hasta regulatoriamente la incorporaron dentro de las legislaciones laborales de algunos países, ¿verdad? Y poca identidad corporativa. La oficina tradicional hablaba de colaboración porque nos veíamos y nos reíamos, no lo sé. El control de horario, porque aprendimos a trabajar en base a horas y no en resultados, ¿sí? Desventajas, una infraestructura muy pesada con muchos costos elevados, contratos de mediano y largo plazo, sin pensar también en el ejemplo en los nomads, ejemplo en las nuevas formas de trabajo, ¿verdad? Y cero flexibilidad, o ya era un paso grande el tener flexibilidad, como digo yo. Y luego los espacios flexibles, ¿no es cierto? Como comunidad, como cero inversión inicial, como flexibilidad, como múltiples ubicaciones estratégicas. Yo hace un año escribía en agosto del 2020 que estaba en workations, es decir, trabajo y vacaciones. Estaba en Nueva York trabajando, ¿verdad? Y estaba al mismo tiempo de vacaciones y entonces produje lo mismo que producía sentado en la oficina, ¿verdad? Entonces, fíjense como que hay muchos paradigmas que hemos ido rompiendo, ¿no? Atención personalizada. Posiblemente los que estamos un poquito más grandes estamos esperando una atención personalizada, pero con alta probabilidad la gente más joven, ¿no es cierto? Los centennial, ¿sí? Y los nuevos y las nuevas generaciones que se estarán incorporando en el mundo profesional en poco tiempo más, hacen todo en el chat, hacen todo en las redes, hacen todo virtual, ¿no es cierto? Se ríen virtualmente, ven películas juntos, cada uno en su casa, ¿no es cierto? Y les estoy hablando porque tengo una hija de 6 años y otra hija de 12 años. Entonces, claro, yo voy aprendiendo, ese es mi laboratorio de la conducta humana, como digo yo, ¿verdad? Sí, imágenes, diseño, servicio todo incluido, expansión, balance, ¿ok? Entonces, fíjense, hay muchos elementos, cada enfoque, ¿no es cierto? Tiene algo que es una ventaja y de pronto algo que unos podrían ver como desventaja u otros como ventaja, ¿verdad? Entonces, en esta óptica, sí, yo termino entendiendo que yo desde mi rol de recursos humanos, yo tengo un rol en línea de recursos humanos, ¿verdad? Y digo, listo, yo debo diseñar una nueva organización, pero no está basada en la infraestructura física, está basada en qué elementos. Yo necesito definir una estructura de trabajo. Yo necesito definir unas relaciones laborales. Yo necesito definir, o tal vez el término es redefinir, ¿verdad? Yo necesito redefinir todos estos elementos para poder hablar de un workplace. ¿Sí? De un workplace. No es, insisto, la infraestructura y la conectividad solamente, sino va mucho más allá. Un colega de España, Virginio Gagliardo, posteaba hace algunos meses, ¿verdad? No hace 17 minutos, hace algunos meses, 17 minutos antes de que le vea, ¿verdad? Que a mayor número de personas en una organización, mayor es la complejidad social y más lentitud en la toma de decisiones. La necesidad de filosofías ágiles incrementa con el tamaño de una unidad organizativa. ¿Sí? Y entonces, esto es una gran verdad, pero una verdad supremamente importante, ¿no es cierto? ¿Sí? Venimos de estructuras que toman decisiones de forma muy lenta, venimos de estructuras que jerárquicamente hay que seguir unas líneas, venimos de estructuras que bajo el viejo esquema o bajo el esquema tradicional, no sé si nuevo o viejo, el esquema tradicional no nos permite hacer muchos elementos. Y ahí es cuando yo digo que el workplace debe tomar una dimensión diferente y debe abarcar un componente para mí que es fundamental. En mi rol, ¿no es cierto? En mi rol, ¿verdad? De función de recursos humanos, ¿sí? En función de gestión de talento humano, yo debo trabajar en el diseño de una nueva organización. Y esta nueva organización no solamente se fundamenta en los edificios, en el organigrama, en los temas de comunicación, que siempre lo vimos, sino más bien, ¿sabes qué, Daniel? ¿Qué ha pasado en estos meses? Yo he sentido, ¿no es cierto?, que
El aplanamiento de las estructuras es fundamental para habilitar la toma de decisiones de las personas. ¿Sí? Primer elemento. Segundo elemento, el trabajo cambió. ¿Sí? De un modelo tradicional de desempeño a un sistema para gestionar el desempeño. La relevancia de tener KPIs, OKRs y otros elementos en los cuales vemos cómo la gente transforma es simple, ¿verdad? Como un proceso tiene un input, lo transforma y genera un output. Los seres humanos somos así también, el trabajo es así. Yo recibo algo, lo transformo y lo entrego. Cuantifiquémoslo claramente. Y no solamente de que me cae bien, de que me cae mal, de que lo que fuese, ¿no es cierto? La subjetividad de los procesos de apreciación de desempeño. Entonces, obviamente aquí tenemos que debemos rediseñar todos los sistemas de gestión de desempeño para que vayan alimentando ese planeamiento también, ¿verdad? La comunicación. Hace un momento hablaba de la etiqueta, ¿no es cierto? Y creo que principalmente aquí el tema es cómo nos comunicamos por esta vía, cómo nos encontramos en algún momento también en las infraestructuras físicas de las organizaciones para poder compartir, sí, la necesidad de interacción social que tenemos los seres humanos. Somos seres sociales, ¿verdad? Sí. David McClellan, el padre de la motivación, el profesor, psicólogo de la Universidad de Harvard, David McClellan decía que tenemos tres motivos sociales: logro, afiliación y poder. Logro, medirse con estándares; afiliación, ser parte de algo, ¿verdad? Y eso es lo que yo debo entender para ir con la comunicación, ¿verdad? La comunicación, yo insisto, el memorando. Antes se usaban los memorandos. Cuando yo entré al ámbito laboral era el memorando. Número 242738. ¿No es cierto? Hoy día nos chateamos. Sí, hoy día chateamos rápidamente. La comunicación está ahí. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, listo. Nos vemos. Wow, ok, chévere. Muy bien, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. ¿No es cierto? Entonces, compartimos otros elementos. ¿Ok? Esa parte es la parte de interacción que yo les mencionaba, ¿verdad? La interacción. La inmensa mayoría de gente yo creo que va a querer tener un esquema híbrido, ¿no es cierto? Sí, pero también habrá unas funciones que terminarán siendo totalmente remotas, ¿no es cierto? Y lo podré hacer any place, anywhere, anytime, ¿no es cierto? Sí, y entonces cuando yo estoy hablando de eso, estoy hablando que en algún momento debo conectarme, debo interactuar. Todas las ceremonias de agilidad, ¿no es cierto?, de las diferentes frameworks o metodologías, cómo nos ayudan en los daily, cómo nos ayudan en las reuniones de retrospectiva, cómo nos ayudan, ¿no es cierto?, en todos estos elementos, ¿sí? Cómo somos muy objetivos, ¿no es cierto? Es que los latinoamericanos, no sé, en el sur no tanto, creo yo, de América, pero los demás del norte somos muy afectivos, que el abracito, que no te he visto, a los años. Entonces, esa parte de la afectividad, ¿cómo la incorporamos? ¿Cómo la incorporamos en nuestra interacción, nuestra comunicación cotidiana? ¿Verdad? Hay dos formas, como digo yo, de que yo entre a las reuniones con mi equipo. Una primera es, bueno, vamos, que no tengo tiempo y cuéntenme todo lo que pasó, ¿verdad? Es que tengo reunión luego de una hora. Entonces, otra cosa es, oye, bueno, ¿cómo está, equipo? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estamos todos? ¿Ya superaste la enfermedad del COVID que tuviste? Sí, sabes que sí, ya estoy tranquilo, bla. No sé si me explico. Es decir, son formas en las que llevamos. Entonces, el workplace va más allá de solamente formatos, de estructuras, sino cómo interactuamos los seres humanos. Todos los elementos de flexibilidad. Hoy por hoy creo que uy, Dios mío, hemos percibido la flexibilidad totalmente, ¿no es cierto? Sí, hemos abusado también de la flexibilidad. Sí, por el otro lado también yo siempre les digo, bueno, yo a partir de las 6 de la tarde ya no les respondo correos ni les respondo chats, porque antes respondía hasta las 4 de la mañana, el sábado, el domingo y cosas de ese tipo. Entonces, ¿sabes qué? Yo estaba dañando, yo que vine a mi casa y que pude preparar el desayuno para mis hijas y que podía almorzar y que luego podía patear la pelota con ellas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, un ratito, vamos equilibrándonos, vamos poniendo, vamos aprendiendo a trabajar de vuelta. En la organización donde yo trabajo hice una escuela de trabajo remoto. Y me decían, oye, pero no, pues si todos somos profesionales, con maestrías, así todos somos unos genios. Entonces, bueno, pero oye, ¿cómo saludas? Oye, ¿cómo te conectas? Oye, ¿cómo pides la mano para preguntar? Oye, ¿cómo me dices que vas a salir? Etcétera. Todo un elemento de volver a aprender a trabajar
incluyendo los elementos de flexibilidad que tanto añoramos, ¿sí? O añorábamos antes del 2020, ¿verdad? Y todos queríamos eso y eso era un must de las compañías y ahora, ¿no es cierto? Volvemos a añorar, como digo yo. Entonces, siempre nos damos la vuelta en lo mismo, ¿no? La seguridad. Y la seguridad no entendida de la seguridad física, la ciberseguridad, sino la seguridad de las personas. Pasamos por un proceso que nos hizo ver que iba más allá. El tema médico ha sido importante. El tema psicológico ha sido importante, ¿no es cierto? ¿Cuántos temas nos dedicamos mucho a la bioseguridad, tal vez del último año, y nos olvidamos mucho de la seguridad psicosocial, de los riesgos psicosociales? Hemos retomado esos elementos. Y para verlo, tuvimos que entender también cómo estaba la estructura de cada persona. Oye, ¿en dónde vives? Oye, ¿qué conectividad tienes? ¿Con quién vives? ¿Tienes los hijos en edad escolar? ¿Tienen que conectarse? ¿Qué capacidad de conexión tienen? ¿Cómo interactúan? Ahí está, bla, 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 bla. Es decir, entramos a un nuevo nivel de seguridad, más allá de la reglamentación de la seguridad y la salud y seguridad ocupacional y más allá de lo tradicional, a la seguridad emocional de las personas. Todo el tema de las de la toma de decisiones, como les dije, oye, pero si esto yo no necesito estar preguntando a todo el mundo, yo creo que lo podría hacer. Ah, entonces este aplanamiento de la estructura, este número de niveles, layers, también se vio afectado. ¿Ok? Se vio afectado, entonces me devuelvo para allá. ¿Sí? Y voy a entender que, cómo yo, siendo arquitecto, e ingeniero de las estructuras organizacionales, cómo las plasmo en este nuevo plano, en este nuevo plano, ¿no es cierto? La experiencia del colaborador, mucho se ha hablado de la experiencia del colaborador, la verdad, yo creo que ahí hay un montón de tela para cortar, pero para mí principalmente es lo que yo digo es experiencia del colaborador es lo que nuestros equipos sienten cuando estamos interactuando, nuestros equipos piensan cuando están haciendo un requerimiento, sentir, sentir, sentir. Y ante todo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Creo que en el mundo evolucionado, ¿verdad? Yo siempre digo esto, ¿verdad? Yo el agua potable, ¿no es cierto? Sí, como vengo de un país muy rico en naturaleza, entonces, claro, el agua, sí, eso se puede desperdiciar, ¿no es cierto? Entonces me dijo, pa, no, cierra la llave, por favor, el mundo se afecta. Yo, wow, jolete, no sé, para mí esa parte no existía, o sea, me iba al río, el Cotopaxi, que es el volcán activo, muy cercano aquí a 1 hora y media de Quito, ¿no es cierto? Y ahí sobra agua, no me molesten, ¿no? Pero fíjense en cómo la conciencia va evolucionando. Y cuando nosotros invitamos a la gente a nuestras organizaciones, quieren conectar el propósito de su vida con el propósito de las compañías. Ah, pero es que ahí está la misión, visión, pues qué molestan. No, 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 no. Va más allá, cuidado, va más allá. ¿No es cierto? Queremos compartir algo, queremos hacer algo, queremos dejar un legado, y no como ego, sino para las futuras generaciones, ¿verdad? Y luego me encontré por ahí los elementos de la agilidad, ¿verdad? Empecé hace algunos años a entenderlas, me vinculé un poco más con Eric Masgo, quien está auspiciando estos elementos también, y empecé a entender que no estaba tan equivocado yo, que ha habido otro loco, o hay otros locos en el mundo. Entonces, un poco ir viendo cómo conectamos los modelos de agilidad en la compañía. La agilidad no es para todo ni para todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos depurando, cómo vamos ajustando y cómo vamos implantando? Y finalmente, ante eso llegaba el tema. ¿No espacio físico? Era la pregunta. ¿Es igual a no espacio emocional? Entonces, ¿saben qué? El espacio físico quedó para la eternidad también. Es algo chévere, es algo bonito, tengo una infraestructura bonita donde voy a traerle a la gente con cierta periodicidad para que nos podamos ver y cosas de ese tipo, pero va más allá del espacio físico cuando estamos hablando del workplace en las organizaciones. Esto a mí me lleva, ¿no es cierto? Y bueno, aquí antes de que me pase, ¿verdad? Todo esto, yo decía, chévere, yo que soy un experto en recursos humanos, lo voy a montar, lo voy a estructurar, híjolete, entonces no pasa nada, todo es fácil. Oye, ¿sabes qué? Pero esto y llega a un punto tan importante que es cambiar la forma de pensamiento en las compañías, cambiar a una organización exitosa, cambiar a ejecutivos exitosos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y llegué al tema del talento, ¿no es cierto? El talento, ok, si yo quiero trabajar y quiero modificar todos esos elementos que he dicho, yo debo trabajar en el talento,
¿no es cierto? Debo trabajar en una modificación del liderazgo tradicional versus el nuevo liderazgo que demandan las organizaciones, que demandan las personas en las organizaciones. ¿Sí? Cuando estaba hablando de que definitivamente las formas de hacer las cosas cambiaron, entonces yo debo trabajar en el upskilling, ¿no es cierto? Es decir, en dar nuevos instrumentos, nuevo conocimiento a la gente para que pueda ir creciendo. Normalmente viene el change management tiene su traba porque las personas no conocen a dónde vamos, las personas no saben cómo vamos a ir y no entienden cómo deben modificar sus conductas para llegar o para viajar. Entonces, ¿cómo hacemos este tema del upskilling? El reskilling, ¿verdad? Cuando llegamos al 2020 también debíamos haber cerrado algunas funciones de la compañía que eran necesarias. Yo decía, bueno, yo voy a cerrar la función, pero yo tengo talento ahí. Yo no puedo permitirme perder el talento que me costó tanto incorporar. Así que voy a reenfocar, voy a reeducar, voy a reentrenar a estos equipos de trabajo para poder llegar a otros elementos. ¿Sí? Yo siempre he dicho, ¿no es cierto?, el conocimiento más la experiencia y más el talento, ¿verdad? Por el comportamiento nos dan resultados superiores. Entonces, ¿cómo integramos estos elementos? Y ahí llegaba a entender un elemento muy importante, el learnability. Yo no puedo parar de aprender. Yo no puedo dejar de aprender, ¿no es cierto? El aprendizaje es continuo, el aprendizaje es continuo. Sí, hoy por hoy me demandan nuevas cosas, tengo que estar continuamente aprendiendo, aprendiendo. Entonces, ¿cómo voy a estructurar procesos de entrenamiento? Pero no el entrenamiento, ¿verdad? Lamentablemente el entrenamiento el último año se cayó mucho porque todo el mundo estuvo acostumbrado a ser entrenado en una sala, con una pizarra, con un marcador de tiza líquida, con un retroproyector y, ¿no es cierto?, cuando tienen profesores aburridos, como el que está hablando, como digo yo, se duermen en el otro lado. Entonces a los alumnos les decía, a ver, la cámara, para que no se duerman, ¿no es cierto? No, no iba por ahí que prendan la cámara. Iba cómo generamos procesos de interacción, de aprendizaje diferentes a lo que habíamos conocido del maestro y los estudiantes. El maestro viendo hacia abajo, como digo yo, y los estudiantes viendo hacia arriba. Cómo nos vemos y cómo nos nutrimos entre todos. Eso lamentablemente no se evolucionó muy rápidamente y creo que todavía no está evolucionando, entonces hay mucho por hacer, ¿verdad? El mapeo del talento, ¿sí? Oye, si yo tuve la oportunidad de haciendo reskilling, reasignar roles y personas que tenían talento, ¿cómo mapeo de forma diferente mi talento? Porque normalmente hemos mapeado en líneas jerárquicas hacia arriba y no en líneas transversales, horizontales. Entonces, a ver, cambiemos el chip, debes mapear de forma diferente. Mapear de forma diferente. Obviamente, el elemento de competencias. Competencias son los comportamientos intrínsecos relativamente estables que tienen los mejores, ¿no es cierto? David McClellan, 1973, siglo pasado. Sí, back to basics. Eso sigue siendo vigente. La conducta es el gran diferenciador de éxito. ¿Cómo desarrolla las conductas en todos los seres humanos, verdad? Y especialmente en los grandes equipos de trabajo. Y esto a mí me llevaba a definir algo. Debo construir una nueva propuesta de valor para el desarrollo de la gente. La propuesta de valor, la vieja guardia, como digo yo, perdón a mis queridos colegas que me enseñaron también, ¿verdad? Pero ya es la vieja guardia. O sea, la gente se mueve por plata y tienes que subirle el sueldo y tienes que decirle que va a crecer en la carrera jerárquica hacia arriba. Y a ver, eso estuvo bonito, sí, sí, está bonito, pero las organizaciones nos hemos achatado y cosas de este tipo. ¿Cómo generar una propuesta de valor de desarrollo, de aprendizaje, de crecimiento, ¿verdad? De compensación no monetaria, ¿no es cierto? De reconocimiento, de aprendizaje continuo, etcétera. Rediseñar totalmente esta propuesta de valor hacia los colaboradores. Y cuando estaba yo ya con todo montado, como digo, todo listo, ok, me di cuenta de algo importante. Si no trabajaba bajo el concepto de confianza en las compañías, pues todo esto es un saludo a la bandera. Sí, esto es un saludo de la bandera si no se trabaja la confianza. ¿Y cómo se logra la confianza? Si lo supiera ya estaría jubilado, pero no. ¿No es cierto? La confianza se va trabajando en la interacción cotidiana, con el learnability cotidiano, con el cambio de liderazgo, con el permitir el error, ¿no es cierto? Sí, y cosas de ese tipo, que vamos aprendiendo en el camino.
Pero principalmente la confianza impactaba totalmente en el mindset de la dirección, en el mindset de quienes administramos personas, en el mindset, insisto, de los niveles medios, base e intermedios, perdón, y base. Y finalmente ahí es cuando ratificaba, yo dependo del liderazgo de las personas para su capacidad de transformar, ¿no es cierto? Esto que suena bonito en realidades. Yo lo puedo hacer desde el rol propio de recursos humanos, yo puedo involucrar, yo puedo entrenar, yo puedo facilitar, ¿verdad? Pero cada cabeza de equipo debe hacerlo con su equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo transformo a eso? ¿No es cierto? Ese nivel para que pueda transmitir. Estoy avanzando en ese proceso, ¿no es cierto? Súper interesante, ¿verdad? Siempre yo he creído que el que gestiona a las personas no soy yo en recursos humanos, sino es quien maneja el equipo de trabajo. Ese siempre ha sido mi esquema y creo que ha sido muy, muy fuerte el romper esos esquemas tradicionales que eran, no, el de recursos humanos es el rey, como digo yo. No sé, todavía a mí no me han coronado, entonces no creo que sea el rey, pero el punto es cómo logro entrenar de mejor forma esos niveles para que puedan ir avanzando, ¿verdad? Y esto me llevó a algo súper importante, trabajar fuertemente en el journey map de nuestros colaboradores. Yo tenía montado un sistema de selección muy bueno, yo creo que posiblemente una clase mundial, ¿verdad? A ver, repiensa, esa vaina ya no sirve, estás en otro momento, ya, muy bien, gracias. El onboarding, Jolete, el onboarding era así en unos salones de hermoso, con breaks, con coys, salían con coys. No te voy a ver, necesito interactuar aquí, cómo transmito exactamente lo mismo. Muy bien, redefinir totalmente los elementos de onboarding, el desarrollo, el reconocimiento, el crecimiento y al mismo tiempo la salida. ¿Verdad? Nosotros debemos de estar acompañando a nuestros colaboradores en todo este viaje, ¿sí? Desde que los invitamos hasta que nos separamos, ¿sí? Porque el camino nos lleva a lugares diferentes. Entonces, fíjense, aquí es una gran tarea en la gestión del talento humano, el rediseñar todo ese proceso de experiencia del colaborador. Nuevamente, mindset. Hablo de mindset, mindset y mindset. ¿No es cierto? Y aquí encontraba algunos posts, ¿no es cierto? Que me parecieron interesantes, ¿no es cierto? Cuando las personas tienen sentido de propósito en el trabajo, las personas se sienten apasionadas, van a querer innovar y van a querer comprometerse. Oh, y ahora, ¿cómo entiendo el propósito de las personas? ¿Sabes qué? Yo creo que históricamente las empresas hemos estado buscando los candidatos que más se adecuaban a lo que nosotros queríamos, ¿sí? Y yo creo que hace un par que 3 años vengo hablando de lo mismo. A mí, yo ya no selecciono, a mí me seleccionan como organización. Y si yo no presento un propósito claro, y si yo no presento, ¿no es cierto?, un ambiente, un journey y otros elementos adecuados, simplemente no me escogen, se acabó, no pasa absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, muy importante para tener en cuenta. Por el otro lado, también darnos cuenta que el trabajo cambió, los nomad no quieren tener vinculación con una sola organización, pueden estar en 10, 15 organizaciones, quieren trabajar de 8 a 9 y hoy por hoy, ¿no es cierto? Yo tengo gente trabajando en Europa, en los Estados Unidos y cosas de ese tipo desde hace algún tiempito, ¿sí? Y eso me enseñó hace algunos años el tema. Entonces, ¿cómo entiendo que ahí, ¿verdad? Tengo una gran fuente de conocimiento y miembros de mi equipo de trabajo. Y algo supremamente interesante, el mismo Virginio, ¿no es cierto? Sí, ahí nos chateamos todos los días, como digo yo. Entonces, Virginio mandaba un artículo de Great Resignation, que lo sacó también CNN en español hace un mes y medio aproximadamente. Entonces, ¿se habla de qué? ¿Sabes qué? Yo no estoy encontrando lo que quieren las compañías, así que, ¿sabes qué? Las dejo y punto. Primer elemento. Segundo elemento, ¿por qué estamos teniendo una Great Resignation? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque definitivamente el tema del burnout, las relaciones y el bienestar pasó a estar en un estadio mucho más importante para todos los seres humanos. ¿Ok? Y entonces, algunos aprendizajes me dicen, ¿cambias el mindset o cambias el mindset? Bueno, eso ya lo sabíamos, creo yo, ¿no? ¿No es cierto? Pero todos los días repitiendo es, como digo yo, hay que picar, picar, picar para lograrlo. Muy bien. Algo muy importante con relación a los espacios, que yo les decía, y un poco para irme nuevamente a reforzar lo que he dicho, ¿ok? Es
El espacio físico, reunirse en el espacio de trabajo para socializar y colaborar pasará a ser el principal objetivo de una oficina. Las relaciones sociales generan confianza y yo hablé de confianza hace un momento. Y lazos sólidos y las organizaciones tienen muy complicada su supervivencia sin estos factores. Confianza y lazos sólidos. Fíjense, confianza, lazos sólidos. ¿Ok? ¿Ok? Las oficinas ya no van a ser más para ir a responder emails. Con el trabajo híbrido se transformarán en un espacio para compartir, colaborar y celebrar. ¡Tan, tan! ¿No es cierto? Este es de Leonel Orellana, director de Recursos Humanos del Cono Sur de PepsiCo. Entonces, claro, cuando estábamos compartiendo el tan, tan, yo decía, tan, tan, ¿verdad? Esto es el tan, tan de la alerta también, que si no hacemos esa transformación desde la gestión del talento humano, no vamos a lograr esas organizaciones en las cuales tengamos gente y organización que confiamos mutuamente y que estamos anclados a un mismo propósito y que cada uno tiene un rol complementario para lograr ese propósito. Algunas de las lecciones del COVID, ¿verdad? Esto yo también encontré un post por ahí y dije, suena interesante, la verdad, ¿no es cierto? Primero, somos seres sociales. ¿En serio? No lo sabía. Híjolete, no lo sabía. Em, David McClellan, 1973, insisto, bueno, un poquito antes, la teoría de motivación de McClellan es del 68, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿sabes qué? Siempre hemos sabido que somos seres sociales, no te puedo creer. Luego de una crisis nos hemos dado cuenta. Back to basics, señores, back to basics, back to basics, por favor. La paciencia se entrena, todo se entrena en la vida. Sí, nadie, eso de que nacemos genios, no, 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 no. Todos tenemos la capacidad de modificar nuestra conducta, desde el inconscientemente incompetente pasar a ser inconscientemente competentes. Y la paciencia, bueno, en el COVID yo aprendí paciencia también, no les voy a mentir de gana. No es cierto, pero la paciencia, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano. Híjole, ¿cuál es la novedad? Si esto hasta creo que había refranes en todo lado, ¿verdad? Entonces yo decía, oigan, o sea, está muy bien. La unión hace la fuerza. No, en serio, muy bien. Valora y agradece todo lo que tienes. Valora y agradece todo lo que tienes. El agradecimiento, el reconocimiento en las compañías, ¿verdad? Nos habíamos olvidado del reconocimiento. No, pues si tú haces el trabajo porque yo te pago. No, 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 no. Agradece. Más pesa un agradecimiento que lo que me pagas cada mes, como digo yo. La naturaleza da energía. ¿Sí? Muy importante. Fe en la humanidad. Hacer las cosas sin prisa, con cariño. Comercio de proximidad enriquece la diversidad. Otras formas de hacer es posible. Cuando yo veía estas reflexiones, yo entre mí decía, oigan, lo que decía hace un momento, Back to Basic es fundamental, pero al mismo tiempo volver a un pensamiento hacia la persona. ¿Sí? Quienes movemos las organizaciones somos las personas. Quienes manejamos equipos somos las personas. Hemos automatizado procesos rutinarios, operacionales con el Robotic Process Automation. Sí, hemos hecho eso, hemos puesto brazos mecánicos en industrias automotrices para reemplazar al ser humano. Ahí definitivamente no entra el ser humano, pero la inmensa mayoría, quien maneja ese brazo mecánico es un ser humano, ¿verdad? Sí, quien define el Robotic Process Automation es un ser humano. La analítica avanzada y todos los modelos de correlación y toda la ciencia oculta que, como digo yo, que hay ahí, lo maneja una máquina, pero yo soy el que hago las preguntas de negocio. Yo soy, el ser humano va a estar siempre por arriba de todos los elementos. Y el ser humano necesita tener mente sana, cuerpo sano, ¿no es cierto? Ser agradecido, valorar lo que tiene, ¿verdad? Es decir, pensar en formas diferentes de hacer las cosas. Cada vez que va avanzando yo voy a generando esto, ¿no? Conclusiones de la pandemia. Aunque hemos estado deseando volver a la normalidad, cuando más se acerca, con más claridad percibimos que la normalidad era el problema. Y la normalidad era un pensamiento tradicional, estático, estable de cómo se trabaja, de cómo es este tema del workplace, de cómo gestionamos el talento humano. Y lo que nos invita a esta crisis, ¿no es cierto? O este gran aprendizaje, ¿no es cierto? El aprendizaje el escudo de Chile, si estoy bien, dice por la razón o por la fuerza. No estoy seguro si dice eso. Y los maestros muchas veces, los maestros muy antiguos, decían algo, o aprendes o aprendes, por la razón o por la fuerza, ¿me explico? Y creo que la naturaleza nos mandó un mensaje tan fuerte por la fuerza
¿no es cierto? Porque por la razón no lo estuvimos entendiendo, que, ¿sabes qué? Debemos cambiar la forma de hacer las cosas, debemos cambiar el pensamiento para realmente poder abordar el nuevo mundo que nos espera. Y yo siempre digo, ¿no? Esto para mí es súper importante. No parar nunca. Aprender a desaprender para volver a aprender. Inconscientemente incompetente hasta llegar a ser conscientemente, inconscientemente competente. Y esto no lo hacemos por nosotros, sino por la familia. ¿Sí? Yo creo que los seres humanos estamos aquí para dejar un mejor mundo del que nos entregaron a nosotros, ¿verdad? Yo creo que los de recursos humanos tenemos ese gran rol fundamental de aportar a la transformación de las organizaciones porque estamos con las personas, porque entendemos de personas, porque estudiamos sobre personas. Pero el estudio sobre personas no es esoterismo. ¿No es cierto? No puede ser esoterismo. Incluye administración, incluye leyes, incluye psicología, incluye matemáticas, estadísticas, es decir, nos invita a repensar todo, a poner de forma mejor estos elementos para poder dejar un mundo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Esto es justamente en plena pandemia en el barrio chino en Nueva York, ¿sí? Cuando yo estuve haciendo workations, ¿sí? Estaba trabajando, estaba vacacionando con mi familia, estaba compartiendo lo que no había podido compartir durante muchísimos años, ¿verdad? De trabajo intenso, ¿no es cierto? De trabajo muy intenso y estaba ahí, ¿no? Entonces, claro, yo invito a la gente a repensar cómo hacemos, a repensar qué queremos, ¿verdad? Y ante todo a involucrarnos con estas nuevas formas de hacer, con un pensamiento de agilidad, con unas áreas de recursos humanos que podamos incorporar la agilidad como parte de nuestro repertorio de acción para poder transformar nuestras compañías y definitivamente transformar el mundo, que creo que eso es lo que muchos buscamos, ¿no es cierto? Y no por ego, sino por servicio netamente. Así que es un poco cómo veo este proceso del famoso workplace que termina en el mind place, en el mindset, que termina en las personas como tal. Hasta ahí yo. Ahora entro Tremendo, Daniel. en el tópico de preguntas, por favor, ¿no es cierto? Sí. Buenísimo. Si me ayudas dejando de compartir, a ver si alguien se anima a abrir sus micrófonos, a prender sus camaritas, aunque sea un rato. Ya tenemos una pregunta que nos hace Anita. Anita dice, Ujú. frente a las nuevas formas de trabajar, ¿cuál es el impacto en los temas de salud y seguridad ocupacional? Tremendo Oh, tema que hoy día está. excelente, ¿no es cierto? Fíjate, yo hablaba eso de la seguridad, ¿verdad? Nosotros por lo menos creo que muchos países tenemos regulaciones muy claras en salud y seguridad ocupacional y creo que las organizaciones hemos venido aplicándolas. Pero sabes que nunca habíamos profundizado, ¿sí? Para mí el año anterior fue una profundización súper interesante en el ir a entender cómo vivías, con quién vivías, en tu familia, quién tenía, ¿no es cierto?, problemas de salud, elementos así. Y yo creo que eso tomó un rol que está sobre la mesa. Reyes, los reyes son los de salud y seguridad ocupacional. Pero al mismo tiempo, cuando yo hablo de seguridad ocupacional, estoy hablando de los riesgos psicosociales, elementos muy relacionados a la medición del burnout y otro tipo de enfermedades que se pueden generar. ¿Cómo estás administrándola? Y es súper interesante porque los dos, tanto la salud y seguridad ocupacional como todo el tema de los riesgos psicosociales, ¿qué nos han dado? Nos han dado ratificación en que, ¿sabes qué? Debemos pensar en la persona. ¿No es cierto? Cuidado, no les voy a adoptar, yo les molesto siempre, no les voy a adoptar a las personas, pero debo entender cuál es la situación específica de la persona y cómo habilito para que sea más productiva. Ojo con lo que digo, ganar, ganar. ¿Cómo gana esa persona? ¿Cómo gana la organización? ¿Cómo llegamos a un equilibrio? Entonces, definitivamente el impacto es tremendo, el impacto ha sido tremendo, están sobre la mesa, pero lo importante es que nosotros logremos mantener esos elementos de lo más relevante para la transformación organizacional en el futuro. ¿Sí? Entonces, insisto, de hecho es más, estamos utilizando, fíjate, el modelo chileno que es lejano, es de hace muchos años, no he visto gran Listas. investigación. Sí, y entonces fíjate que es interesante porque también vi en una universidad que la maestría más demandada este último año, salud y seguridad ocupacional. Entonces es muy, muy interesante el tema. Ujú. Buenísimo, Muy súper bien. interesante. ¿Alguien más que se anima a hacer alguna pregunta? La puede hacer también en el micrófono.
No tengo preguntas, nos dice Corina, realmente todo muy claro. Es un tema interesante y para darle muchas pensadas. Gracias, Daniel. Estoy muy satisfecha con la experiencia compartida. Muchas gracias, Corina. Tremendo, Daniel. Yo te quiero hacer una Gracias. pregunta. Claro, claro, claro. Eh, Hoy día, ¿por dónde se parte? ¿Por dónde partiste tú? Hablamos de mindset, hablamos de, ¿no es cierto?, nuevas formas de trabajo, hablamos de incorporar la voz de los empleados constantemente a las decisiones que hace. Desde tu experiencia, como, ¿por dónde partimos? ¿Cuál es el primer pequeño paso que podemos dar? El primer pequeño gran paso, ¿sabes cuál fue? Los costos. ¿Qué tal? ¿Sabes? Primero, para la compañía La Plata. A ver, querido equipo directivo, ¿no es cierto? A mí me cuesta este otro, me ahorro espacios físicos, me ahorro esto. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Ojo, y entonces, claro, vieron las cifras y todo el mundo abrió los ojos. ¡Oh! A ver, entonces empezamos el proyecto, Daniel. Mi proyecto se llama Workplace, por si acaso, en la compañía. Lo bauticé así, Workplace. Primer paso fue eso. Entonces todo el mundo dijo sí. Segundo paso, oye, ¿sabes cuánto le ahorro a la gente en traslado? ¿No es cierto? Hacia las oficinas, en esto, en este otro. Ok, suena bien. O sea, ganamos nosotros y también ganan. Sí, muy bien. Segundo paso. Tercer paso. ¿Sabes qué implica esto? Listo. Mindset. Mindset. Ajá, entonces tengo todo un elemento de personas que logro con el propósito para mejorar productividad, que logro con un performance management diferente para las personas y para la compañía, que logro con el entrenamiento para la sucesión, para el mapeo de talento, que logro con cuantificando lo que se puede cuantificar, cuidado, no todo se puede cuantificar, ¿verdad? Y de cara a eso, ¿no es cierto? Y de cara a eso, claro, mi comité ejecutivo está y ahora cada 2 meses, ¿cómo va el proyecto Workplace? ¿Qué fue el Workplace? Oye, y qué bueno que Julanita o que Pepita está mejor de salud. Yo, wow. Antes solo me preguntaban del resultado final, en qué tiempo entregaste la selección y cuánto es el gasto de nómina y bla, 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 bla. Ahora preguntan sobre personas, sobre producción, sobre ambiente de trabajo, ¿verdad? Sí, entonces fíjate, el primer paso fue yo siempre digo, cuando yo quiero algo, pongo números, voy donde mi jefe, le demuestro los números y él ve claramente y me dice, tiene toda la razón, haga, ¿por qué no hizo antes? Bueno, muy bien, ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Ujú. Tremenda sugerencia. Yo creo que ahí, bueno, creo que los que trabajamos en las áreas de personas estamos al debe, como de ponernos en el mismo lenguaje y desde ahí quizás influir, impactar. Así que súper. Mira, Caro aquí nos hace otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando tienes equipos de trabajo en rango millennials, pero parece que tuvieran edad de 45 años y un proceso de transformación les cuesta? ¿Qué nos dice con eso? Caleta. Yo no sé por qué siempre tienen bronca con los millennials. Yo no entiendo, no entiendo. A ver, los millennials no tienen la culpa tenemos los papás. La culpa tenemos los que les enseñamos a que la vida era simple, le damos lo que a nosotros no nos dieron, ni sé qué, cosas así, la verdad. La generación millennial y la generación centennial, yo tengo aproximadamente, no aproximadamente, exactamente el 70% de población en ese rango. ¿Verdad? Sí. Para un millennial y para un centennial no es como fue para nosotros. Hay que dar una razón para hacer las cosas. ¿Sí? No es porque yo quiero, es porque esto debe ser entendido de esta forma. Yo les mencionaba del propósito hace un momento. Si es que yo no estoy, ¿no es cierto?, entendiendo cuál es el propósito, ¿verdad? Entonces tampoco estoy conectando con ellos. Entonces, para mí, ¿no es cierto? Sí, hay muchas veces que les hemos criado como gente, bueno, yo tengo 52 y corro más que uno de 25, a eso le digo a Caro, ¿no es cierto? Entonces, ¿verdad? Sí, yo hago más rápido que uno de 15 años a veces, pero bueno, sí, la transformación les cuesta porque sabes que no estamos siendo claros. Cualquier proceso de transformación para mí tiene tres elementos fundamentales. Uno, comunicación, hacia dónde vamos. Dos, capacitación. Para que no tengas miedo de lo que viene, te voy a dar el instrumental y te voy a dar el conocimiento que necesitas para ir. Y tres, desarrollo conductual, conducta humana. ¿Qué son las conductas que tú debes modificar? Cuando tú les dejas claros esos tres elementos, lo ven bonito, lo ven bonito. Pero si tú vienes y dices, quiero que hagas esto porque sí, no te van a entender nada. Y efectivamente van a aparecer no de 45, de 80 o 90, ¿no? Ahora ya no se mueven los de 90. ¿Me explico?
¿Ok? Entonces, fíjate, eso es fundamental, fundamental, ¿verdad? Por ahí veía algo de la digitalización. Sí, ahí nos dice Anita, la digitalización en inicio puede ser más costosa por el uso e Uy, ha sido implementación la de la Anita tecnología. Regui, qué gusto la Anita Regui, qué bueno que estés por aquí. Anita trabajó conmigo, ¿sí? Entonces, Dani, muy hola. gusto. Entonces, fíjense, ¿qué es la digitalización? Primero, dejemos claro un elemento. La transformación digital no es digitalización. La transformación digital realmente es cambio de pensamiento. Segundo elemento, la automatización nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Sí, yo creo que los procesos, los, todo lo que es automatizar procesos repetitivos es algo fundamental. Per se pagan ese tipo de cosas. Per se pagan, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros en las organizaciones muchas veces también creo que medimos que somos más poderosos por el número de esclavos, como yo molesto, por el número de esclavos que tenemos, por los tamaños de la estructura organizacional y nos da miedo automatizar procesos. Por un lado, hay veces que nos da miedo por afectar socialmente a las personas, estoy de acuerdo. Pero por el otro lado, y principalmente, yo he sentido que se le da miedo a la gente por perder ese poder de tener toda la tribu, y no la tribu de digital, sino la tribu, ¿no es cierto?, de obreros. Entonces, es costoso. Inicialmente es una inversión que se recupera muy rápidamente, si se la hace bien. Eso también, ojo, ¿no? O sea, todo lo mal hecho está bien, ¿no? ¿Sí? Listo. Buenísimo. Y la ¿Quién Caro tiene más? 35, muy bien. Ay, 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 muy 35. bien. Sí, lo decía la cara, yo tengo 40 y yo me siento súper millennial. Sí, bueno, yo me siento súper centennial. Bueno, centennial en realidad. Muy bien, muy bien. Ok, muy Oye, bien. ¿Qué otras Daniel, preguntas tienen? sí, ¿qué preguntas hay? Por mientras paso datos, acabamos de enviarles una encuesta, queremos aprender, queremos mejorar, esta es nuestra primera vez haciendo este festival, así que si nos ayudan, es súper breve, tiene 4 preguntas muy rápido a responder, porque así también les ayuda a Daniel y también a nosotros. Y ahora le estoy pasando, hemos creado un grupo en la comunidad de Telegram de este mismo festival, así que ahí también les paso el link porque si se quieren hacer parte. Más preguntas, chiquillas. Veo harto poder femenino. O Daniel, si tú quieres dejar tus palabras de despedida, sugerencias, llamado a la acción. Creo que sí, fíjate, sí, ya están, ya quieren irse a la siguiente conferencia y es cuando hay mucho, queremos todo, ¿no es cierto? Está muy bien, así debe ser. Fíjense, hay un elemento fundamental, yo creo que el rol de talento humano, ¿verdad? Ha recibido un impacto supremamente importante en los últimos 2 años, 2, 3 años, les diría yo. Yo creo que hemos sido cuestionados muy fuerte por parte de las organizaciones y un primer elemento, ¿verdad? Nosotros debemos entender el negocio en el que estamos, ¿verdad? Para poder lograr que ese negocio sea el que me financie el beneficio de la gente, no viceversa, ¿verdad? Primero. Segundo elemento, creo que debemos convertirnos en ingenieros, arquitectos para construir las nuevas organizaciones, ¿sí? La ingeniería y la arquitectura son fundamentales, pero también yo cuando estoy haciendo un edificio necesito la luz eléctrica y también necesito la parte sanitaria, y entonces yo creo que debemos ir incorporando nuevos skills, nuevos entrenamientos en el tema. Un tercer elemento, a mí el tema de agilidad me ha ayudado un montón. Agilidad no es igual a velocidad, cuidado, ¿no es cierto? Agilidad para mí es igual a trabajar totalmente en un cambio de pensamiento. Importante, ¿no es cierto? Importante y hacer que las cosas sucedan como tal. Y entonces, cuando he aterrizado, ¿verdad? Muchas de las herramientas, ¿ok? He logrado incorporar en la práctica cotidiana, ¿sí? Hay un cuarto elemento. Nosotros en recursos humanos nos hemos olvidado, creemos que somos los que sabemos. No, ¿por qué no salimos a preguntar? Así igualito que como hacemos en el marketing, vamos a preguntar al cliente qué es lo que necesita y sobre eso construyo y voy creando MVPs y para darles productos y servicios. Exactamente lo mismo. Creemos que sabemos lo que les mueve a las personas, solo la plata, ¿verdad? Utilizaba la herramienta de los Moving Motivators que aquí Eric nos ha compartido en muchos de los entrenamientos. Y entonces, fíjense, el relevado información
Y entonces yo sé que la propuesta de valor para la gente debo cambiarla, la cambié ya, ¿no es cierto? Entonces fíjate cómo nosotros debemos ir a, a esa tipología de igualito, así como yo hago, ¿no es cierto? Y como yo hago el CRM, yo digo, hagamos el ERM, el Employee Relationship Management. Así como hago la propuesta de valor para los clientes, haga la propuesta de valor para sus colaboradores. Eso implica formas de pensamiento diferentes. Hay que afinar muchísimo la compensación no monetaria y mucho más en este año. Redefinir totalmente lo que eran los enfoques tradicionales de rutas de carrera, ¿no es cierto? La medición de clima es fundamental. Y algo que para mí es supremamente importante en recursos humanos y que no se lo hace, analítica de recursos humanos. Y no analítica descriptiva, por favor, analítica prescriptiva, predictiva. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? No, no, no descriptiva que he hecho 4 procesos y he hecho en tanto tiempo. No, eso no me interesa. Yo necesito saber qué procesos fueron exitosos, de qué fuentes de reclutamiento, cuál es la probabilidad de que esta universidad vengan, de dónde estoy generando, cuál es la probabilidad de estadía de una persona, qué tiempo quiere estar la persona en la compañía. Hablo de millennial y centennial que no están buscando quedarse con nosotros históricamente, que vienen para aprender y dar un salto, que vienen para aprender y moverse. Entonces, para mí es eso. Es una invitación a reforzar nuestra profesión, que para mí es la mejor del mundo, porque me permite servir a los seres humanos. Y eso creo yo que es el gran diferenciador de éxito que tenemos. Esta profesión robustecida, nos mantendremos en la mesa directiva de las compañías. A los que tenemos compañías y a los que hacen consultoría estarán en todo lado bienvenidos. Así que Acompañando de muchas atrás. gracias, ¿no es cierto? Daniel, es un placer tu charla, tu ponencia, tu experiencia. Ahí te están dando las gracias también en el Gracias. chat. Así que muchas gracias por ser parte de este festival de gestión, de agilidad en gestión humana. Estamos empezando, así que les comparto el link de la próxima ponencia. Lo invito a todos a irnos a la próxima charla que tenemos. Y un honor, muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Tremendo Muchas valor gracias. en esta Un buen charla. día Un buen y día vamos para todos y disfrutando el todas. festival. Adiós. Un buen día.